Hoy a la mañana, cuando estábamos desayunando, llegó el enlace de la reunión y me dice Lidia, hay una bandera argentina al final. Hoy nos va a salir un culto muy futbolero y a la noche a la final de Eurocopa. Creo que incluso aquellos que no les gustan el fútbol, pues reconocerán que tiene un punto de emoción. Creo que fue la semana pasada, ya nos íbamos a acostar y eran los penaltis entre Suiza y Francia y me dijo, déjame ver los penaltis, que me gusta. No es suiza ni francesa, pero tiene un punto de emoción el fútbol. Y dentro de mis múltiples rarezas, aparte del Celta, que claro, siendo de Vigo es normal, yo soy del Manchester United. Cosas de la vida. Y probablemente el mejor momento que me ha dado mi equipo adoptivo fue el 26 de mayo de 1999. Se le llama el milagro del Camp Nou. Se jugó la final entre el Manchester United y el Bayern de Múnich. Y le decía yo a Fer cuando estábamos hablando para preparar un poco los slides, dice, bueno, me temo que se nos van a borrar todos los suscriptores alemanes. Y me dice, bueno, ¿y la de ingleses que vamos a coger? Así que hoy se van a bajar los argentinos y los alemanes y subirán, los brasileños y los alemanes y subirán los argentinos y los ingleses. Bueno, pero la semana que viene Manolo y ya nos arregla todo. No hay ningún problema. Bueno, ya está aquí, pero bueno, sube aquí arriba. Pues ese partido en el cual yo estaba en casa, la verdad es que no recuerdo por qué, pero lo vi solo. Los niños eran pequeños, ya se habían acostado, Lidia se fue, y yo con mi camiseta del Manchester, con mi número 7 de Cantona, mi jugador favorito, estaba viendo ya el partido. Era un partido complicado, porque llegábamos, perdonad que utilice este plural majestático, llegaba el Manchester United sin dos de sus jugadores claves. No estaba ni Paul Scholes, ni Roy Keane, así que teníamos el centro del campo un poquito tocado. Minuto 6, gol de falta de Mario Basler. Asedio de los alemanes, se suceden las ocasiones, varios balones al palo, paradas milagrosas de Schmeichel. Casi es increíble que se llegara al final casi del partido con solamente un 1-0. Los alemanes agotan sus cambios, Lothar Matthäus sale del campo porque aquello parece que ya está listo. Pero ya sabéis cómo son los equipos ingleses, esto de empujar y forzar córneres a ver si pasa algo, pues lo suyo. Pues minuto 91, Sir David Beckham, posteriormente, saca un córner, hay una serie de rebotes, tira Ryan Giggs y Teddy Sheringham, que había salido de suplente, marca el gol del empate. Minuto 91, aquello es, bueno, el gozo de los jugadores, de la peña y de alguno en el Grove que estaba ahí dando saltos, pues es incontenible. Pero faltaba lo mejor. Minuto 93, otro córner. Vuelve a sacarlo Beckham y casi en la línea de gol, Solskjaer lo mete. El banquillo sale disparado, incluso alguien tan flemático como Sir Alex Ferguson pues se pone totalmente fuera de sí. Los jugadores del Manchester abrazándose y es tremenda la imagen del portero, Oliver Kahn, de los dos defensas que están cubriendo los palos, de los otros jugadores que estaban cubriendo la jugada, totalmente tirados en el suelo, abatidos, deshechos. El árbitro, Pierluigi Collina, bastante conocido, intenta levantarlos porque hay que volver a sacar. Es una imagen dantesca que nos habla de lo bonito y de lo cruel que a veces puede ser el fútbol. Lo que era una derrota merecida se transformó en una victoria sorprendente en tan solo 2 minutos. Hay decisiones en nuestra vida que tenemos que tomarlas en un momento concreto. Hay que decidirse ya. Y luego es muy difícil que se vuelva a presentar la misma ocasión. A veces nos estamos lamentando el resto de nuestra vida por no haber tomado esa decisión. Y esto afecta prácticamente a todos los aspectos de nuestra vida. A las decisiones, las materias más importantes. ¿Quién va a ser nuestra pareja?
¿Qué vamos a hacer con nuestros estudios? ¿Qué vamos a hacer con nuestro trabajo? ¿Qué vamos a hacer con nuestra familia? ¿Qué vamos a hacer en nuestra iglesia? Muchas veces, como he dicho antes, el tren pasa y ya no hay manera de subirnos a él por mucho que lo intentemos. Decisiones importantes, decisiones trascendentes. Pero hay una decisión en la vida que es la más importante y más trascendente que cada uno de nosotros tenemos que tomar. Y no está relacionada ni con los bienes materiales, ni con nuestras relaciones con las otras personas, incluso ni con nuestra salud, ni con nuestro bienestar personal. Tiene que ver con decidir dónde queremos pasar la eternidad. Y curiosamente, esta decisión tan importante, la decisión con mayúsculas, no tiene que tomarse en un momento que ya no se va a repetir más en la vida. Es algo que podemos hacer en cualquier momento o en cualquier ocasión, hasta que exhalemos nuestro último aliento, hasta que el árbitro pite el final del encuentro de nuestra vida. Siempre está la puerta abierta para ser salvos. Claro, no sabemos cuándo esto va a ocurrir. Así que lo más inteligente, lo más sabio, será arreglar este asunto lo antes posible. Porque después nadie va a poder hacer nada por nosotros. Una vez que hayamos dejado este mundo, la decisión que hayamos tomado será lo que implicará dónde pasaremos la eternidad. Nadie va a poder alterarlo. Nadie va a poder ayudarnos a cambiar de sitio. Y el relato que hoy quiero traer delante de vosotros es un ejemplo perfecto de esta preciosa verdad. Y vamos a leer el texto en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículos del 32 al 43. Es un pasaje bastante conocido, hablando de dos personas que fueron crucificadas al lado del Señor, aunque nos vamos a centrar especialmente en uno de ellos. Dice Lucas 23, versículo 32, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Al mismo tiempo que Jesús fue crucificado, otras dos personas fueron sometidas al mismo castigo. A uno de ellos se le suele llamar el buen ladrón, aunque veremos hoy que ni era ladrón y por supuesto tampoco era bueno. No hay ninguna información en la Biblia acerca de cuál era su nombre, pero sí algunos evangelios apócrifos nos dan algún tipo de información. Me parece bastante increíble, pero creo que es bueno que la sepamos. Por ejemplo, algunos dicen que el bueno se llamaba Dimas y el malo se llamaba Gestas. Quizás es la versión que más escuchamos. De hecho, el protoevangelio de Santiago dice esto. Se llamaba Dimas. Era de origen galileo y poseía una posada. Atracaba a los ricos, pero a los pobres les favorecía. Aun siendo ladrón, se parecía a Tobías, pues solía dar sepultura a los muertos. Y ahora viene lo gracioso. Se dedicaba a saquear a la turba de judíos. Robó los libros de la ley en Jerusalén. Dejó desnuda a la hija de Caifás, que era la sazón sacerdotisa del santuario, y sustrajo incluso el depósito secreto colocado por Salomón.
un angelito, vamos. Y es muy curiosa la mención de un libro apócrifo que se llama Evangelio Árabe de la Infancia, que recoge presuntamente hechos de la niñez de Jesús, que dice que José y su familia son asaltados por unos ladrones. Y uno de ellos, al que se llama, ahora no Dimas, se llamaba Tito, dice que intercede por ellos para protegerlos. Mientras que otro, llamado Dúmaco, quiere hacerles daño. Y ante esta defensa que les hace, pues dice que María le bendice a Tito en este caso, y que un Jesús todavía niño profetiza que ambos van a morir crucificados a su lado. En fin, historias, leyendas, mitos. Y es muy curiosa cuando acudimos al arte, sobre todo a la pintura, cuando vemos cómo se representa la escena de la cruz. Normalmente se coloca al buen ladrón a la derecha y al mal ladrón a la izquierda. O sea que hay ladrones a los dos lados. Lo dice la Biblia, yo no me lo invento. El que se denomina buen ladrón lo representan los pintores con una mirada serena, tranquila y mirando a Jesús. Y pintan al mal ladrón, pues, sin querer mirar a Jesús y con signos de gran dolor. Incluso pintan el rostro de Jesús mirando hacia el lado derecho, mirando hacia el buen ladrón. Otros incluso pintan, pues, a un ángel al lado del buen ladrón esperando que muera para llevar su alma al cielo, y al lado del otro, pues, un diablo, claro, iba a haber. Si uno está un ángel, en el otro tiene que haber un diablo. Pero bueno, todo esto es historia, es adorno. Pero, ¿qué nos dice la Biblia? Porque al fin y al cabo tenemos que ir a algo seguro, y más seguro que la Biblia no tenemos nada. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de este hombre y cuál es la historia real que encontramos en las Escrituras? 3 cosas que quisiera que viéramos en esta mañana acerca de este hombre, para recordar que nunca es demasiado tarde. En primer lugar, el castigo al culpable. Según el Evangelio, pues según los Evangelios, unos le llaman ladrones y otros le llaman malhechores. Mateo y Marcos usan ladrón y Lucas utiliza malhechor. La palabra ladrón nos habla de un bandido que asalta de forma violenta y de forma abierta. No es uno, digamos, que actúa con sigilo, aprovechando la oscuridad, sin que se entere el otro. No, es una persona que asalta, es un asaltador. Sin embargo, malhechor es una palabra más general, es alguien que hace cosas malas, algo más abierto. Cuando vemos lo que hacían los romanos en cuanto al castigo de los delitos, vemos que ellos no se tomaban la pena capital a la ligera. No mataban a un ladrón de gallinas, no mataban a uno que había defraudado a Hacienda. La pena capital se reservaba para las penas más graves. Y en especial dentro de la pena capital había diferentes penas capitales, desde la decapitación hasta el circo romano y la cruz. La cruz se reservaba para los casos más especiales, para los más sonados, para los más conocidos, para los más graves. Era una muerte terrible. Era una auténtica tortura, con una larga y dolorosa agonía física. Además, los ajusticiados estaban expuestos totalmente desnudos a la vista de todos los que pasaban por allí. Gente que pasaba, que les insultaba, que se burlaba de ellos. Normalmente la crucifixión duraba días. No era algo rápido como una decapitación, sino que podían estar durante días e incluso semanas, hasta que finalmente fallecían. Servía de advertencia para quienes osaran desafiar las leyes romanas, en especial un aviso muy importante a las naciones conquistadas para que no se levantaran contra el poder de Roma. Así que no era algo que hacían a la ligera, sino que lo hacían en casos muy graves. Y además un detalle muy interesante era que la crucifixión no se hacía de forma individual. No se crucificaba a uno, de uno en uno, sino que se hacía por grupos y se agrupaba según el tipo de delito. Personas que habían cometido
el mismo tipo de delito o que estaban involucrados en el mismo caso. Y es muy interesante, no lo vamos a leer en los versículos 13 al 25 de ese capítulo, cómo nos habla de alguien llamado Barrabás. Alguien que se había sublevado contra Roma y que incluso en esa sublevación había llegado al asesinato. Y que a petición del pueblo es liberado por Pilatos. Así que lo más probable, casi con toda seguridad, es que estos hombres fueran rebeldes seguidores de Barrabás. Lo que llamaríamos hoy quizás un terrorista. Personas que estaban atentando contra el poder romano, queriendo sacudirse su yugo. Así que probablemente esta ejecución en la cual Jesús es incluido estaba planeada para ellos. El lugar central estaba reservado para Barrabás, el líder de la revolución. Y es Jesús quien ocupa ese lugar, el lugar de un terrorista. Incluso el título que le ponen, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, encaja perfectamente dentro de esta causa general contra aquellos que estaban allí. Estos ladrones le injuriaban. En sus dolores y en su agonía se dedican a gastar las pocas fuerzas que tienen también en reprochar a Jesús. Y todos los que pasan allí alrededor de la cruz parece que no escatiman un momento para decirle algo. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros, le dice el ladrón que está a su lado. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios, relata Mateo. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos, expresa el evangelista Marcos. Juan, curiosamente, no hace ninguna referencia a este tipo de expresiones. La crucifixión hacía que los ajusticiados tuvieran grandes dificultades para respirar. Hablar representaba un esfuerzo terrible para el ajusticiado. Y es impresionante como aún en medio de las mayores penas, en medio de los mayores sufrimientos, a causa de sus delitos, estos hombres se dirigen a Jesús, insultándole, escarneciéndole, pidiéndole que solucione su problema. Insultan a Dios. Le piden que demuestre su poder. No hay ningún tipo de señal de pena, ninguna señal de arrepentimiento, ningún tipo de pesar. Y este era el buen ladrón. No era bueno, Tampoco ladrón. Y insultó a Jesús exactamente igual que el otro. Y esto nos habla de la condición general del ser humano. Porque todos nosotros nos hemos sublevado contra el soberano. El problema de Edén es yo quiero ser el rey de mi vida, no quiero que tú me digas lo que tengo que hacer. Y a causa de esa sublevación, todos nosotros, todos los seres humanos, todos los hombres y todas las mujeres de todos los tiempos y edades somos culpables y merecedores del castigo. La Biblia declara de una forma tajante que no hay justo ni a uno. Que no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia no nos habla de un hombre, de un ser humano, que es bueno en esencia. Todo lo contrario. Una criatura que ha visto afectada su existencia en esta tierra y en el más allá, a causa del pecado que mora en cada uno de nosotros. Y a pesar de ese pecado, a pesar de esa condición culpable, nuestra tendencia natural es desafiar a Dios. Echarle la culpa de todas nuestras desgracias.
y esperar que Él venga y solucione las consecuencias de nuestras acciones de un plumazo. Pero si eres Dios, ven y acaba con el hambre en el mundo. Acaba con la injusticia, con la violencia. Acaba con los asesinatos. Acaba con el coronavirus. Sí, Dios tiene poder para esto y para mucho más. Pero todo esto que padecemos es a causa del pecado del ser humano. Así que este buen ladrón sería ladrón, pero bueno, nada. Lo segundo que encontramos es la confesión de corazón. Es muy interesante el giro de la historia. Respondiendo, el otro le reprendió. Hay un cambio radical. Hasta ahora le había estado injuriando exactamente igual que su compañero. Y de repente, no sabemos si tenía algún conocimiento de Jesús. Lo que sí sabemos es que compartió a su lado las horas más difíciles de Jesús, tanto en su humanidad como en su deidad. No escuchó una brillante predicación de Jesús. Alguien que era conocido por sus enseñanzas. Jesús predicando era el maestro con mayúsculas. Incluso sus enemigos tenían que reconocer que su forma de expresarse, su forma de argumentar, su forma de hablar, que además estaba respaldada con su vida, nadie había hablado como él así. Jesús en aquellas horas solamente es capaz de pronunciar 7 cortas frases. Es lo que le llamamos el sermón de las 7 palabras. Este hombre fue uno de los primeros que escuchó enterito el sermón de las 7 palabras. Porque Jesús había sufrido un castigo tremendo por parte de los romanos. Recordemos que estaba ocupando el lugar de Barrabás. Su cuerpo fue azotado de una forma cruel e inhumana. Se ensañaron en su cuerpo. Estaba tan débil que tuvieron que buscar a alguien, o coger a alguien más bien, para que le ayudara a llevar el madero porque no podía por sí mismo. Y Jesús, en medio de ese dolor físico, en medio de ese trato tan duro de los romanos, de los que pasan a su alrededor, enmudece. Los soldados se sorprendieron de que muriera tan pronto. Como he dicho antes, es normal que durara varios días y para acelerar el tema, y lo relatan los evangelios, le rompían las piernas para que les faltara sustento y pues que se asfixiaran antes. Jesús estaba físicamente muy mal. Y aquel hombre, lo poco que vio, le hizo darse cuenta de quién era Jesús. Sorprendente. No se convirtió por una predicación. Y dejó de injuriarle. Dejó de insultarle. Incluso reprende a su compañero. Un encuentro personal con Jesús breve, en una situación límite y angustiosa, pero cambia su actitud. Y este hombre reconoce varias cosas. Reconoce su situación angustiosa. Mira, no es el momento de blasfemar. Este hombre tenía claro que la muerte no significaba el final. Sabía que más allá de esta vida tendría que dar cuentas delante de Dios. Y era la ocasión de preocuparse muy seriamente con este tema. Estaba muy cerca la muerte. Pocas horas le separaron de la muerte. Y ya no había nada que se pudiera hacer. Reconoce su situación angustiosa, reconoce su pecado y la justicia de su castigo. Nosotros estamos aquí porque teníamos que estar aquí. Ve su propio pecado. Ve el pecado de su compañero.
ve que está experimentando la justicia y reconoce la santidad de Jesús. Este no ha hecho ningún mal. Vio a un Jesús inocente. Vio a un Jesús ajusticiado de una forma totalmente injusta. Los sacerdotes le habían presentado como un gran criminal, pero lo poquito que pudo estar a su lado le convenció totalmente de su completa inocencia. Y se dirige a Jesús y ya no le exige, le pide misericordia. Quizás nunca se interesó por Dios en toda su vida, no lo sé. Quizás nunca oró, quizás nunca fue a la sinagoga, quizás nunca estuvo dentro del templo. Sin duda alguna no tenía un conocimiento completo, total, acerca de toda la doctrina de quién era Jesús, de lo que vino a hacer Jesús, del futuro. Durante un tiempo lo único que le importó, igual que a su compañero, era salvarse de la cruz presente. Pero ahora lo que le importa es la vida eterna que se presenta delante de él y dónde la va a pasar. Hay urgencia. Es su última oportunidad. Reconoce que Jesús es el Mesías, el Dios creador de cielos y tierra, el santo, el justo. Reconoce que más allá de esta vida hay un reino futuro lleno de dicha, lleno de bendición, y quiere que cuando Jesús venga a ese reino se acuerde de aquel que murió a su lado. No puede exigirle nada. Su hoja de servicios es un desastre. No tiene nada que pueda presentar para que Jesús en justa respuesta le admita. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y esto para mí es una de las muchas grandezas del Evangelio. Como un corazón duro, como un corazón rebelde, como un corazón desafiante se puede transformar por la obra de Dios en segundos en un corazón cercano y con hambre y sed de Dios. Es inexplicable. No tuvo muchos elementos. Siempre me ha llamado la atención una expresión que encontramos en la parábola del hijo pródigo, donde nos dice que, estando en aquella provincia lejana, después de haber gastado todo, nos dice que volvió en sí. Y a veces nos damos un golpe y quedamos inconscientes y no sabemos lo que pasa a nuestro alrededor, y de repente volvemos, empezamos a recuperar el pensamiento, el sentimiento, la cordura, el raciocinio, y empezamos a decir, bueno, ¿yo qué hago aquí? Y fue lo que le pasó al hijo pródigo. Yo creo que este hombre también volvió en sí. Pero solamente Dios puede hacer esto. A mí es una cosa que me tranquiliza un montón, porque quien convierte los corazones no es el predicador. Estamos muy equivocados. A veces veo y escucho, he ido a tal sitio y conmigo se han convertido tantas. Bueno, gloria a Dios por las personas que Dios utiliza como instrumentos para llevar ese mensaje a otros. Pero quien convierte es Dios. A mí me tranquiliza mucho, porque sabiendo que es cosa suya, yo hago lo mío, lo mejor que puedo, y Él hace su trabajo, lo mejor que puede, que es muchísimo mejor. No depende del mensaje que se presenta, aunque hay que trabajarlo, hay que esforzarse, hay que intentar hacerlo lo mejor posible. Y bueno, hace poco hemos recibido un titulito de la Escuela de Predicadores, a los que hemos estado ahí 3 años ahí trabajando un poquito para hacerlo un poquito mejor. Es un trabajo bonito. Pero la salvación es de Dios. Solo de Dios, nada más que de Dios. Y la gloria es solamente para Él. Y la luz de Dios es la que tiene que hablar a vuestro corazón y tocar vuestra vida, para que conozcáis a Jesús, para que acudáis a Él y para que podáis expresarle con vuestras sencillas palabras lo que hay en vuestro corazón, pidiéndole el perdón de vuestros pecados.
Por último, encontramos la casa celestial. ¿Cómo le responde Jesús? Bueno, Jesús pudo haberle ignorado. Jesús estaba pasando por un momento muy difícil, muy delicado, como decía antes, tanto en su humanidad como en su deidad. Es un momento trascendental. Y Jesús puede decir, bueno, yo estoy aquí a lo mío, yo estoy aquí para salvar al mundo, yo estoy para ser el Cordero de Dios, y mira, no me despistes, no me desvíes, estoy a otra cosa. Jesús podía haberle rechazado. Mira, eres un delincuente, eres un terrorista. Además, ya llevas un buen rato diciéndome de todo menos bonito. Así que ahora Dios no actúa como nosotros. Su amor, su gracia, su misericordia siempre están dispuestos para atender a quien se acerca a Él con un corazón sincero. Y Jesús invierte parte de las poquitas fuerzas que todavía le quedan para atender la petición de este hombre. Ese es el tierno amor de Jesús. Dispuesto a seguir sufriendo por amor a aquellos que necesitan ser salvos. Y Jesús le hace una promesa. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es una promesa garantizada. Te lo digo yo. De cierto te digo. Una promesa que descansa en Él. Que descansa en su persona. Que descansa en su palabra. No hubo rayos del cielo. No hubo cosas que expresaran. No descendió de la cruz. Su palabra. Su palabra es una promesa garantizada. Y es una promesa sin condiciones. Bueno, tampoco había mucho tiempo para que hiciera nada. Entonces, mira, estarás conmigo en el paraíso, pues si empiezas a ir a la sinagoga, si empiezas a leer la Biblia, si empiezas a congregarte con los demás discípulos, si haces esta cosa, si haces estos sacrificios, hubiera sido cruel. Es una promesa sin condiciones. No hay nada que tengas que hacer. Es un regalo de Dios. Es una promesa gloriosa. Vaya contraste. Una persona que está a punto de morir en la mayor de las agonías, en el mayor de los tormentos, en la mayor de las torturas, y en pocas horas estarás en el paraíso. La palabra paraíso parece ser que era originaria de Persia y significaba el jardín especial del rey. Persia no es un sitio con mucha agua, es un sitio más bien seco. Y era habitual que los reyes construyeran sus jardines, invirtieran muchísimo dinero trayendo plantas exóticas, trayendo agua a veces de lugares muy lejanos, para poder tener un lugar lleno de verde, lleno de frescor, lleno de tranquilidad. Totalmente diferente a aquella escena del Monte de la Calavera. Jesús le da mucho más de lo que pide. No cuando venga, que todavía no ha vuelto. Hoy. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es triste ver cómo los falsamente autollamados testigos cristianos de Jehová cogen este texto y le cambian una coma. Parece que no tiene importancia. Y para ellos dice, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Hay una diferencia grande. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús pasó por alto su falta de conocimientos,
su pasado lleno de pecado, los insultos que tuvo hacia él, y le dio una promesa preciosa, mucho más que acordarse de él cuando volviera a la tierra. Cristo le asegura una posesión eterna desde aquel mismo día. Y es una promesa personal. Hoy estarás tú conmigo en el paraíso. No era para los dos ladrones. No era para la familia del ladrón. La entrada en la casa celestial es de uno en uno. Dios tiene hijos, pero no tiene nietos, ni primos, ni sobrinos, ni demás familia. Cada uno de nosotros tenemos que tomar esa decisión. Nos gustaría que fuera de otra manera. Nos gustaría que fuera de otra manera. Pero cada uno de nosotros tenemos que tomar esta decisión. Y cada uno de nosotros tenemos que dar una respuesta en uno u otro sentido. Y atenernos a las consecuencias. Creo que es un mensaje evangelístico bastante claro. Y es lo que hacemos cada domingo cuando nos reunimos. De una u otra manera, hablamos buenas noticias. Hablamos de una persona que es el Santo de Dios, creador de cielos y tierra, que se ha acercado a nosotros para darnos salvación. Elegimos pasajes diferentes, lo expresamos de diferentes maneras con nuestro propio estilo, a veces con mayor o menor fortuna, pero es Dios quien habla a los corazones, quien toca las vidas, para que puedan conocer este mensaje precioso. Uno de los malhechores se condenó. No podemos obviar, no podemos pasar por alto la justicia divina. Hay condenación, hay muerte eterna, hay una eternidad alejada de Dios, pero hay esperanza. Hay una oportunidad que está al alcance de cualquiera, mientras tengas aliento, mientras respires. No desesperes. La salvación está cerca. Nunca es tarde para un verdadero arrepentimiento. Aunque déjame decirte que sería una locura dejarlo todo para tarde. Que el Señor bendiga su palabra y dé fruto a este trabajo que se hace para la gloria de Dios y que toque los corazones de las personas, para que en este día pueda haber una fiesta en el cielo por alguien que también tiene seguro su entrada en el paraíso por la obra de Cristo Jesús en la cruz.